Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 19. Juan 19, 25, 26 y 27. Juan 19, vamos a leer los tres versos unidos. Dice la palabra de Dios, 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy culminamos con esta serie de la iglesia tradicional, hablando específicamente acerca de María. ¿Qué dice la Biblia acerca de María? Y vamos a iniciar, hermanos, con este estudio. El nombre en hebreo es Mariam. Ya latinizado es María. Y tenemos que la raíz de este nombre, la raíz es Mara, que significa amargura. Y nos acordamos del libro de Ruth, del capítulo 1, no me llaméis más Noemí, mi nombre será Mara, porque Jehová me ha confrontado. Es lo que leemos en el libro de Ruth. Al haber perdido a su Elimelech, a su Malón y a su Kelión. Es un tema muy interesante, de verdad, porque hay mucha información con los puros nombres. Entonces, uno se pone a pensar, ¿por qué la mujer que Dios escogió para que Jesús viniera a este mundo, por qué se llamaba María? Y acabamos de leer ahorita en Juan capítulo 19, que a pesar de todo, sí, a pesar de todo, y eso lo van a entender ahorita, Dios utilizó a María para que Jesús naciera. Y María, a pesar de todo, estuvo en la cruz viendo a su hijo morir. ¡Qué amargura! Y entonces, en esta exégesis, ligamos ese dolor de madre humana, de Mara, de María, de amargura, al ver a su hijo pendiendo de una cruz. Si nunca habíamos pensado en el porqué del nombre María, bueno, pues ahora entendemos, y es bastante lógico. Pero hay una segunda parte, un área en la vida de María, también de frustración y de amargura. Vamos en orden en este estudio. Tenemos allí a María con esa amargura, viendo, contemplando a su hijo, porque Jesús era su hijo, porque ella lo parió, ella lo dio a luz, le dolió, lo amamantó, lo crió. Entonces vemos a esta María sufriendo al pie de la cruz. Si vamos a Mateo capítulo 1, vamos a encontrar esta información. María era una jovencita que estaba desposada
con José. Déjenme hablarles un poquito de las costumbres de los judíos, porque una mujer estaba lista para casarse tan pronto se convertía en mujer. No puedo decirlo porque hay horario infantil, ¿no? Pero ustedes me entienden. Entonces, a partir de ese momento, una mujer ya le llegó, ok, a partir de este momento, quien quiera casarse con mi hija. Entonces podía haber rondado la edad entre 12 y 14 años de esta niña que se llamaba María y que ya estaba desposada. ¿Qué significa esto? Que ella ya había sido prometida para José el carpintero. Quiere decir que el papá de José ya había ido a ver a los papás de María para comprometerse con ella. Una cosa también interesante, siempre había mucha diferencia de edad entre el esposo y la esposa. Porque si bien la mayoría para ir a la guerra era de 20 años, la mayoría de edad era de 20 años, la mayoría para entrar al círculo social judío era hasta los 30 años para poder casarse. Entonces es muy probable que José le doblara la edad a María. Pero se halló, pues que ella estaba embarazada, y conocemos la historia y conocemos que esto ameritaba ser apedreada. Ameritaba sacar a María de Nazaret y todos tomar piedras y matarla a pedradas. Pero José pues quiso dejarla. El ángel Gabriel se le aparece a María y entonces le dice: el Espíritu vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Entonces se le aparece Gabriel a esta jovencita aquí, ya está grandecita aquí, era más niña, se le aparece y entonces queda ella embarazada y tener que enfrentar el qué dirán, tener que enfrentar a lo mejor la muerte, tener que enfrentar la violencia, el machismo, las leyes tan estrictas en aquella época. Era difícil para una jovencita de tan corta edad. Pero María aguantó y María le creyó al ángel Gabriel. Y Gabriel además fue a hablar con José: no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que es en ella del Espíritu Santo es. Y entonces José ya la aceptó. Y quizás la gente dijo, pues se comieron la torta, ¿no? Se adelantaron estos, pero se van a casar y sí, durante un tiempo los han de haber estado viendo con malos ojos. Y todo esto aguantó María. Una María que quizás al ser niña, al ser una niña, pues era también inocente y de alguna forma, pues, José la protegía al ser el doble de edad que ella. Y entonces de alguna forma todo esto la arropó para poder enfrentar todos estos problemas, porque incluso tuvo que en su momento enfrentarse a su papá. ¿Cómo que estás embarazada, María? Era tremendo, ¿no? Entonces tuvo fe, creyó lo que Gabriel le dijo, también creyó en José, su esposo, y estuvieron juntos. Dice la Biblia que María visitó a su prima, ahí en Lucas, capítulo 1.
que se llamaba Elizabeth o Isabel, ¿no? En español. La fue a visitar. Elizabeth ya era una mujer de edad avanzada, pero también estaba embarazada, aunque no por el Espíritu Santo. Ahí había sido Zacarías, pero el milagro de la concepción a esa edad, los dos eran ancianos, había sido efectuado por el Espíritu Santo, y ya llevaba 6 meses de embarazo Isabel, cuando María, ya embarazada María, fue a visitar a su prima, y cuando entró en la casa, el bebé dentro de Elizabeth, al reconocer el embrión, el feto de Jesús, saltó en el vientre. Y viene una canción muy hermosa de María: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. Vemos a una María que todos diríamos fuerte, fiel, constante. Dio a luz. Se cumplió la profecía de Isaías capítulo 7. El Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás, y es su nombre, Emmanuel. ¿Qué traducido es? Dios con nosotros. Y nació Jesús. Y terminó la labor de María, o por lo menos la primera parte, la más importante, que Jesús naciera. Sí, hubo mantenerlo, criarlo, alimentarlo, pero traerlo a este mundo fue lo más importante en la sierva del Señor, en esa labor. Y como saben, nació en un pesebre. No encontraron lugar en el mesón, y entonces acostó al niño en un pesebre, lo envolvió en pañales, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Días después de que María se purificó, guardó la cuarentena. Si ustedes no sabían, sí sé que conocemos la cuarentena, ¿no? Y se aplica para todo. Estamos en cuarentena, aunque ya no sean 40 días. Tuvimos más de un año en cuarentena, ¿no? Y prepárense porque ahí viene otra próximamente. Acuérdense de lo que les digo. No soy profeta, pero va a llegar otra pandemia. Nos van a volver a encerrar. Pero la cuarentena original estaba dentro del acto de purificación, porque había habido sangre, había habido derramamiento de sangre en el parto, y la ley de Moisés prohibía que una mujer o un hombre que había estado en contacto con sangre pudiera juntarse con el demás pueblo, ¿sí? Y entonces, después de 40 días que establecían, ¿por qué? Pues porque 40 días iban a estar en el desierto, se convirtieron en 40 años, porque en el diluvio llovió 40 días y 40 noches. Jesús mismo sería llevado por Satanás al desierto 40 días y 40 noches, y después tuvo hambre. Y Jesús ascendió al cielo a los 40 días, y 10 días después, en el Pentecostés, que significa 50, después de la resurrección, vino el Espíritu Santo. Entonces el 40 es un número muy simbólico en la Biblia, y podrían haber sido 41 o 35. El chiste es que la mujer se purificara del parto. Tan pronto María lo hizo, fue al templo y a presentar a el niño Jesús. Y entonces ahí el anciano Simeón
dijo, mis ojos han visto la salvación de Israel. Vemos a una María y a un José muy responsables, muy creyentes, cumpliendo con toda la ley, ¿sí?, como era debido. Aquí se me pasó pues que llegaron los sabios del oriente. Me gusta esta imagen porque si ven no son tres, ¿no? Ya eso lo hablé, lo expliqué en Navidad. No son Melchor, Gaspar y Baltasar, no. Pudieron haber sido 50, 20, no lo sabemos. Los tres tipos de regalos eran incienso, mirra, oro. ¿Ok? Oro, incienso y mirra. Muy bien. Pero otra vez se le aparece en sueños Gabriel a José y le dice, vete porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces la familia de Jesús en esta tierra huye a Egipto. Y allí estuvo unos años y María, José, la familia unida, además recordando que ese niño era el Mesías, que ese niño era el Salvador. Finalmente, un ángel se le aparece, Gabriel se le aparece otra vez a José y le dice, toma a el niño en primer lugar y a su madre, porque han muerto los que procuraban su muerte. Había muerto Herodes. Y entonces regresa la familia, dejan Egipto, pero yo creo que les dio cosa regresar a Belén, porque Belén estaba a 9.5 kilómetros de Jerusalén. Entonces se siguieron de largo 125 kilómetros arriba de Jerusalén hasta la ciudad de Nazaret, en donde tenían familiares, y se establecieron en Nazaret. Y Jesús crece en Nazaret, por eso se llama Jesús de Nazaret. Y allí se establecieron. El oficio de José era conocido, carpintero, y seguramente el niño, disculpen por los circulitos esos, no encontré otra imagen, la aureola, ¿no? La aureolita, y los ojos de huevo de José, pero bueno, sigamos. Se dedicaron, vivían de la carpintería porque José era carpintero. Otra cosa importante que aparece en Lucas en el capítulo número 2 y que se enfatiza en los versículos del 40 al 45 es que ellos viajaban constantemente de Nazaret a Jerusalén. Desde cada año dice que lo hacían. A los 12 años fueron con el niño Jesús, seguramente ya con otros hermanitos, porque la Biblia, Mateo dice al final del capítulo 1, pero no la conoció, Jesús no conoció íntimamente a María, José no conoció a María íntimamente hasta que nació Jesús, hasta que María dio a luz a su hijo. Y además esta palabra es importante, primogénito, que es el primero de muchos. Jesús tiene un adjetivo. Jesús, unigénito de Dios, hijo único de Dios. Eso significa unigénito. Pero Jesús, primogénito de José y de María. ¿Ok? Porque esto nos dice, pues, que María tuvo más hijos. Entonces, seguramente cuando Jesús ya tenía 12 años, pues ya andaba
andarían por ahí a lo mejor algunos otros niños, ¿no? Aquí tenemos, miren, el Google Maps. Los 125 kilómetros desde Nazaret, por esta carretera, que es autopista, hasta llegar a Jerusalén. 120. ¿En cuánto tiempo? 3 horas. 3 horas, 13 minutos en coche. Pero en el burrito último modelo, aquí está la ruta. Obviamente no existía la autopista que ahora está por acá, ¿no? Entonces se iban hacia, este es el mar de Galilea, agua dulce, y este es el río Jordán. Durante 100 kilómetros seguían el río Jordán para poder hacer el viaje. Esa era la ruta de los peregrinos. Pero hay algo también que les quiero mostrar, y ya lo mencioné alguna vez eso. La ley de Moisés establecía que todos los que vivieran a 25 kilómetros alrededor de Jerusalén, cada año tenían que ir a las fiestas. Estaban obligados todos los años a ir a las fiestas. Pero los que vivieran fuera del círculo de 25 kilómetros, y miren que Nazaret sí se sale del círculo muchísimo, ellos con una vez que fueran en su vida, era más que suficiente. Por eso llama la atención que José y María y el niño Jesús iban todos los años. Y por supuesto que les costaba trabajo, porque el viaje no era gratis. Porque les decía, si un militar está capacitado para caminar 20 kilómetros al día, ahora con el burrito y con 2, 3 niños, 10 kilómetros, no lo sabemos, pero era de semanas el viaje. Eso también tiene mucho que ver con el esfuerzo que hacemos por venir a la casa de Dios. Y que hay algunos hermanos que no quieren entender en todas las iglesias que hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, y que es mejor estar aquí un día que 1000 años fuera de aquí, dice el salmista. Pero el mejor ejemplo es José y María, que es el tema central. Porque si María se hubiera opuesto, José, vete tú con los niños. José, vete tú con Jesús, que ya tiene 12 años. Yo me quedo con los niños. Sin embargo, parece que eso no era así. Iba papá y mamá, iban seguramente Jesús con sus hermanitos. Y vemos la fe de María. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, pues sucede que ya no aparece en la Biblia José. Seguramente José murió. Y la Biblia no dice nada, nada. Pero algunas tradiciones antiguas dicen que José tuvo un accidente. Que estando construyendo, puso tablones y se cayó y murió. Pero eso no lo sabemos. No está en la Biblia. Lo que sí es obvio es que José se murió y murió joven. Quizás si Jesús nació cuando José tenía 30, menos de 60 años tendría José cuando murió. Y entonces viene un golpe durísimo sobre María: quedarse viuda. Tremendo. Y con un titipuchal de hijos.
¿Y de dónde saca usted eso del titipuchal? Ah, bueno, dice aquí, no la conoció. Ahí está el pasaje. Me ando atrasando en las imágenes. Aquí está. María dejó de ser virgen porque tuvo hijos. ¿Qué dice Mateo 13, 55 y 56? No es Jesús, el hijo del carpintero, del difunto, de José. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y no están todas sus hermanas con nosotros. En la escuela dominical decía la otra vez yo, por lo menos 2 hermanas, porque está en plural. Aunque el todas, como que para 2 es muy exagerado, ¿no? Me gusta el todas para 4 o 5. Pero lo mínimo, hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas y mínimo 2 mujeres. Mínimo 6. Más Jesús, 7. María no era virgen. Por supuesto que no era virgen. Ni deberíamos tampoco nosotros llamar su imagen la Virgen María, porque no lo es. Porque estamos concediendo cuando lo decimos. ¿Sí me explico? Entonces, María no fue más virgen. Verdaderamente, no la conoció José, pero cuando la conoció, pues la conoció bien, ¿no? Y tuvieron varios hijos. Y dejó de ser una virgen. Eso está en Mateo 13, 55, 56, por si quieren ustedes ir tomando apuntes. Pastor, Sí, hermana. De hecho, desde que se alivió, dejó de ser virgen. Por supuesto, desde que Jesús nació, dejó de ser virgen. Otro pasaje que hable de los hermanos de Jesús. Hace ratito vimos Mateo, ¿no? Mateo 13. Ahora vamos a ver Marcos 6:3, que dice lo mismo. ¿No es este el hijo del carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas, José Junior, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas, también en plural? Porque decían, bueno, ¿y cómo es que este Jesús sabe tanto y hace tantos milagros y tanta cosa? Pues si nosotros lo conocemos, que es tan pobre, también es un Galileo, que el concepto marginado de los galileos es como nosotros. Entonces, ¿cómo? Si sabemos cómo son sus hermanas, ya nos casamos con sus hermanas. Conocemos a sus hermanos, les dimos nuestras hermanas o nuestras hijas a sus hermanos, o sea, y ahora resulta que no creían en él. Pero lo triste es que María dejó de creer. ¿Sabían ustedes eso? Se le murió el marido. Y a lo mejor hasta pensaba, tuve un sueño. Fue un sueño. Eso de, no, pero José no me tocó, entonces ¿de dónde salió? Y empezó seguramente a haber duda, inseguridad. Y María no veía que Jesús se sentara en el trono de Herodes. María, igual que sus hermanos, no veía que Jesús expulsara a los romanos, que organizara un ejército, que sacara rayos, que dijera, yo sé dónde está el arca, que no sabemos hasta la fecha dónde está. El misterio del arca de la alianza, del arca del pacto. Porque cuando Israel iba a la batalla,
llevaba el arca. ¿No? Nada de eso hizo Jesús. Jesús humilde, Jesús sencillo, porque el reino no era en este mundo. El concepto estaba equivocado y la familia de Jesús y María cayeron en este vacío de decepción. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vemos en este caso las bodas de Caná. Ahí está la novia, no, esa es María. El novio, ahí está, no sé quién es. Pero si se acuerdan de esta historia, ya estaba con sus discípulos Jesús. Fueron invitados a la boda. Había vino. Y no existe ninguna evidencia, yo lo he buscado, tratar de buscar la palabra vino en hebreo, en griego, incluso en arameo, pero no la encontré. Para que esa palabra vino que aparece en la Biblia, en realidad sea jugo de uva. Pues, lingüísticamente, ¿cómo se traduce esta palabra vino? El jugo de la vid, pero además ya fermentado. ¿Sí? Y por eso es que Noé se emborrachó. Noé no tomó juguito de uva, Noé se emborrachó. Y las hijas de Lot no le dieron juguito de uva. Le dieron este vino y también lo emborracharon y abusaron del pobre de Lot. Ni cuenta se dio Lot. Así que ahí está, se acaba el vino y María se atreve a decirle a Jesús: no tienen vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, eso sí. Pero lo que nos interesa es esta respuesta. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero no se había olvidado en María de todo lo que Jesús puede decir. Sí, y Jesús quizás, se dice que este es el primer milagro, ¿no? Las bodas de Caná. Hay quienes dicen que no. Pero el punto es, si María es poderosa, ¿por qué no ella mejor? ¿Para qué molesto a mi hijo? Yo misma multiplico el vino. O cambio el agua en vino. Yo misma lo hago. No tenía ningún poder María. Su obra había terminado. A estas alturas sí ya Jesús está en su ministerio. Ya no tenía nada en qué intervenir María. Pero además, María manda llamar a los mayordomos y les dice: haced todo lo que Él les diga, no todo lo que yo les diga. Fíjense cómo se está desmarcando allí María. Entonces, ¿como para qué habría que pedirle un milagro? Si un milagro básico y más o menos sencillo no lo pudo hacer en aquella época. Y bueno, pues ya sabemos que fue el mejor vino, ¿no? Dijeron, no, pues tú hiciste al revés y presentaste al último el mejor vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. Pero hay otro episodio. Jesús estaba en Nazaret. ¿Dónde estaba? En Nazaret. ¿Y Nazaret era importante para Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque allí creció.
Podemos decir que de allí era, nació en Belén, pero de allí era. ¿Qué harían ustedes? A ver, hermana Esmeralda, ¿qué haría usted si llegara su hermana que vive en Estados Unidos a Chilpancingo y sabe usted que son las 9 de la noche y que está aquí, en Shalom? Hermana, ¿qué cree que llegó su hermana? ¿Qué harían? Ir a verla. Y que le dijera, hermana, voy a estar, no sé cómo le llama usted, Esmeralda, voy a estar 3 días. ¿Querría usted estar con ella lo más que se pudiera de los 3 días? Sí. Pues la familia de Jesús no. Jesús llega a Nazaret y Jesús anda predicando y su familia no asiste, vamos a decir, a los cultos, a las reuniones, porque Jesús predicaba. ¿Por qué no asistía María? Porque a estas alturas María había perdido la fe en Jesús. A lo mejor sus hermanos decían, está loco. A lo mejor sus hermanos, los hermanos de Jesús, decían que se muera, porque nada más nos está trayendo mala reputación a la familia. Anda de pseudoprofeta y hasta nos hacen bullying. Hola, tu hermanito Jesús, que dice que es Dios, que dice que el que lo ha visto a él, ha visto a Dios. ¿Por qué decimos eso? ¿En qué nos basamos para decir eso? En que ahí está Jesús predicando, y vamos a leer en Marcos 3, 22 al 30, que dice que llegaron los familiares de Jesús, pero no entraron. Primera pregunta, ¿por qué no estaban allí? Deberían estar allí. Jesús estaba en Nazaret. Segunda pregunta, ¿por qué no entraron? Mil disculpas, se me hizo tarde. Mis disculpas, ¿no? No entraron. Como cuando llega un no cristiano, no hablo de Shalom, esto me pasó en Puebla, que yo veía a un muchacho ahí parado. Cuando yo salía a despedir a la gente, veía que estaba ahí, en el parque ahí, en un coche, siempre un muchacho. Hasta que me di cuenta, pues, que era el novio de una de las chicas de la iglesia. Y le digo a la muchacha, ¿es tu novio? Sí. Muy apenada. Sí. ¿Y por qué no entra? Porque es católico. Y no quiere, viene por mí. Esa es la actitud. Llega la familia de Jesús y mandan recado. Ni siquiera hacen el esfuerzo de entrar. Nos van a relacionar con el loquillo. Miren lo que dice este versículo, ¿sí? Marcos, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que sí estaban sentados, miren cómo se ve que estaban en un culto, ¿no? En una predicación, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto quiere decir que María y sus hijos no agradaban a Dios. No cumplían la voluntad de Dios.
¿cómo vamos a adorar a una mujer que se fue chueca? Pero no para siempre, ¿eh? Dios tuvo misericordia de ella y la rescató de esa oscuridad en la que ella se encontraba. Miren, también podemos ver esto, este pasaje. El título es Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Nazaret estaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, o sea, José, Judas, Simón y Jacob, le dijeron: vete de aquí, sal de aquí, vete a Judea. A ver, leamos bien. ¿Dónde querían matar a Jesús? ¿A dónde lo están mandando sus hermanos? ¿Para qué lo están mandando a Judea? ¿Ya vieron? ¿Ya lo notaron? Porque sale aquí y te juega para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto ahí, disfrazando la cosa. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni sus propios hermanos. Y María, ¿cómo se dice? Andaba entre azul y buenas noches, ¿o cómo dicen? ¿Sí? Andaba ahí espiritualmente perdida. A pesar de haber visto al ángel, a pesar de haber vivido el milagro de la encarnación de Jesús, ella estaba desanimada. Dejó de creer en Jesús y la familia de Jesús no creía en Jesús. Por eso, cuando Jesús es crucificado, María está ahí, porque finalmente es su hijo. Esté bien o esté mal, crea en él o no crea en él, es su hijo. Y le duele ver a su hijo atormentado, colgando del madero. Y se pronuncia esta tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues quiere decir querrá decir, ¿estás sola? ¿Estás desvalida? Yo fui tu único hijo, fui tu hijo unigénito. No hay nadie más que te proteja, que vea por ti, que te cuide en tu vejez. ¿Verdad que no? Porque tenía hijos. Entonces, claramente no es un asunto terrenal. Es un asunto espiritual. Ahora, ¿quién es el que estaba ahí? ¿Quién es el hijo? El nuevo hijo, el hijo adoptivo de María. Juan, el discípulo amado. Valiente. El único que estaba al pie de la cruz de todos los discípulos. Y entonces, además es el discípulo amado. Juan, te encargo la vida espiritual de mi mamá. Mamá, hazle caso a Juan. Ese es el verdadero sentido de esta palabra. Fíjense qué cosa tan interesante. ¿Dónde estaba María? Por supuesto que además de estar dolida de ver a su hijo, estaba dolida del por qué su hijo estaba así. No creía en él. Estaba decepcionada.
qué pasó? La última vez que se menciona a María, la madre de Jesús, en la Biblia, es en Hechos capítulo 1, en el versículo 14, que tienen ustedes aquí. Más adelante viene el Espíritu Santo. Dice, todos estos, los discípulos, escondidos en el aposento alto, ¿no? Tras la crucifixión de Jesús, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres. ¿Y con quién? Y con María, la madre de Jesús, y porque Jesús resucitó y María lo vio. Y porque sus hermanos y sus hermanas lo vieron resucitado, entonces creyeron. Cuando Jesús le dice a Tomás, porque viste y creíste, porque viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hay una connotación ahí también de su familia, la familia de Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús no amaba a su madre? ¿Creen ustedes que Jesús no amaba a sus hermanos y a sus hermanas? Sí, sí los amaba, pero no habían entendido su ministerio. Pero después de ver a Jesús resucitado y después de ver a Jesús ascendiendo al cielo, se dieron cuenta de que habían estado equivocados y creyeron en Jesús. Y de hecho Jacobo y Judas escriben 2 libros de la Biblia, Santiago y Judas, hermanos carnales de Jesús. Y María no escribe nada. Es la última vez. Hubo tiempo, porque el Nuevo Testamento se escribió a lo largo desde que Jesús nació, abarca hasta el Apocalipsis, ¿no? Hasta la muerte de Juan. Casi 100 años abarca lo que narra el Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si María hubiera tenido algún lugar especial, hubiera aparecido, porque debe haber muerto por ahí del año 70, 80, dentro del periodo del Nuevo Testamento. Habría aparecido, ¿no? Después de que Santiago creyó, escribió el libro, ¿verdad? Sí. Y después lo mató Herodes con un cuchillo. Él se convirtió en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago, pero también Jacobo. ¿Sí? Que en realidad es lo mismo. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué Santiago, Jacobo? Y lo expliqué una vez, porque decimos Yantián. Y en hebreo es Jacob. Se parece mucho. Entonces así se derivó ese nombre, pero proviene de un mismo nombre. Y Judas no es Iscariote, es el que es muy milagroso, hermano. Judas Tadeo. Por supuesto que no es milagroso, ¿no? Pero nunca habla la Biblia de darle culto a María. María tuvo una fe, así. No tuvo una fe ejemplar. Sí, de niña, fíjense. Pero ya después, a lo largo de su vida, ya no fue tan ejemplar la fe de María. Aunque al final parece ser que regresó y estaba con la iglesia. Para ir al cielo, María tuvo que creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que toda esta historia que les he contado en esta noche es la razón por la que nosotros no adoramos ni veneramos a María. Y son hechos bíblicos, son bases bíblicas, para que podamos defender
nuestra fe para que podamos enfrentarnos, y mucho menos la palabra Guadalupe, mucho menos aparece en la Biblia. ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermanos? Yo, pastor, llegué tarde, pero obviamente en el tiempo de Jesús el esposo era más grande que la esposa, siempre. Sí, sí. Y damos por hecho que José era más grande, solo que la religión tradicional enseña que ya era un viejito y que por eso ya no tocó a María, porque ya no podía, supuestamente. Tratan de adaptarse, Sí, no me la así sabía, es, gracias sí. por compartir eso. No sabía eso. Te digo, estaba ya viejón, José de unos 30 años, María 13, 14, ¿no? Ahora sí que 40 y 20, como decía José José. Sí, hermano. Yo le agrego la información que dice la hermana. A ver, más. Hay otra, de que él efectivamente era más grande, pero que ya había sido casado y que los hermanos que menciona la Biblia en realidad son medios hermanos, producto de otro matrimonio. En griego, la palabra hermano es adelfo. El plural es adelphoi. Y es hermano de sangre. Por eso es importante revisar las palabras en el idioma original, porque nos va a iluminar muchísimo más. Es adelphos, hermano de sangre. Aquí no hay que el medio hermano, no. Hermano es hermano. Lo que sí sabía yo es que la iglesia tradicional insiste en decir que así como nosotros hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Entonces quieren decir que de esa forma ese no era el concepto de Adelfos, de Adelfo, de ahí viene el nombre Adelfo o Adolfo, de Adelfos, hermano. Ese no era el concepto para nada. Entonces quieren forzar el texto. Yo no forcé el texto, yo les presenté pasajes bíblicos. Y esa es la verdad. María no es la madre de Dios. María fue una sierva, con sus problemas, con su vida, con sus altibajos, pero parece ser que al final, creyendo en Jesucristo. Así que solo Cristo salva, María no. Solo el Espíritu Santo, solo Dios. Y vamos a cantar Pastor, un himno trinitario. Sí, hermano. un comentario. Parece que a María le pasa lo que le pasa a Noemí. Dice cómo salió ella, llevaba esposo, hijos y cómo regresa. Entró en una depresión tan grande. María pierde, lo que decíamos, muere su esposo, José, a lo mejor no muy grande, con varios hijos. Jesús tenía que trabajar a lo mejor para ayudar a mantener a los demás. Y ella dice, bueno, Señor, ¿dónde estás? Lo que tú... Y luego Jesús se le va a los 30 años. Y no es el rey que esperaba. No la hace rey. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, después ya del tema de hoy, que hoy cerramos esta religión, vamos a continuar con biografías. Y si me permiten, dentro de 3 semanas, voy a hacer la biografía de Noemí. Y sí tiene mucha razón. Hay una comparativa también entre Mara y entre María, bien interesante, pero llegaremos a hacer exégesis de esa historia. Les voy a adelantar nada más esto. Aquella Mara sí se perdió. Y esta María, Dios la escogió, Dios la llamó, creyó en Jesucristo y seguramente, como todo hijo de Dios, está en la presencia del Señor. Y les digo de que aquella se perdió porque Noemí ni siquiera debería ser nombre de una femenil, por ejemplo. Vamos a desmitificar con una exégesis
a Noemí. Y ya las dejé bien picaditas, bien picaditas. ¿Cómo es posible eso? Pero ¿cómo es posible? No, sí. Y por eso está, así como está el Saúl y el Saulo, está Mara y está María. Y hay un contraste entre los dos. ¿Y Guadalupe? Guadalupe es un nombre que le pareció a Fray Juan de Zumárraga que lo había dicho Juan Diego. Juan Diego dijo, se me apareció Guadalupe. ¿Qué? Guadalupe. Bueno, parece que es Guadalupe, ¿eh? Y así apareció ese nombre, pero por supuesto que ese no es. Pero además conté esa historia, ¿no? Eso ya lo vimos, nada más que en esa sesión no pudo venir usted, de cómo María se convierte en Guadalupe, históricamente, ¿no? Pero si me invita a un cafecito, voy y le cuento la historia, hermano, con mucho gusto. Dios les bendiga, hermanos, nos vemos el próximo miércoles y vamos a iniciar con la biografía, porque ya la empecé a preparar. Entonces, Absalón, vamos a estudiar Absalón y van a quedar, es fuerte esa biografía. Y después vamos a ver a Noemí, no falten, porque eso también se va a poner muy, muy interesante. Por favor, obed el himno 22, Sol, y hermanos, recojan la ofrenda, si son tan amables, el himno 27. Quedamos en santas manos en esta hora y también las ofrendas que han depositado su pueblo sean bendecidas y utilizadas en este lugar santo para la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. En ese mismo nombre te damos gracias por este estudio, Padre Celeste. Rogamos que nos bendigas, que nos lleves a nuestras casas, que tengas en tus manos a todos los pastores que se van a trasladar ya desde mañana en la noche, algunos, para estar el viernes allá en Chichihualco en la reunión de presbiterio. Rogamos, Padre,
Que tu Espíritu Santo nos acompañe. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.